Obras póstumas, Allan Kardec, primera parte. Los desertores, segunda parte. Si pasamos a la categoría de los espíritas propiamente dichos, también aquí nos encontramos con ciertas debilidades humanas sobre las cuales la doctrina no triunfa de inmediato. Las debilidades más difíciles de vencer son el egoísmo y el orgullo, dos pasiones nacidas junto con el hombre. Entre los adeptos convencidos no hay deserción, ya que quien desertase por un motivo de interés u otro cualquiera no sería un auténtico espírita. La valentía y la perseverancia pueden desvanecerse ante una decepción, una ambición no cumplida, una preeminencia no lograda, el amor propio herido o una prueba difícil. Hay quienes retroceden si deben sacrificar su bienestar, si corren peligro de comprometer sus intereses materiales por temor al qué dirán, o bien desanimados al haber sufrido una mixtificación. No renuncian, pero se produce su distanciamiento, pues viven para sí y no para los demás, quienes quieren beneficiarse con la creencia, pero sin sacrificar nada. Naturalmente, puede ocurrir que quienes así actúan tengan verdadera fe, pero son creyentes egoístas, pues en ellos la fe no ha encendido el fuego sacro de la devoción y el renunciamiento, y sus almas tienen dificultades para liberarse de la influencia de la materia. Son muchos, pero no se puede contar con ellos. El resto compone la categoría de los auténticos espíritas. Ellos aceptan todas las consecuencias de la doctrina y hacen grandes esfuerzos por mejorar, sin descuidar por completo los intereses materiales. Son para ellos lo accesorio y no lo fundamental. La vida terrestre es para ellos una travesía más o menos penosa. Saben que del empleo que de ella hagan depende su porvenir, y sus alegrías son mezquinas comparadas con los esplendores que entreven. No rechazan las dificultades de la vida, no se desaniman, porque saben que después descansarán, y entre ellos no hay desertores ni renunciantes. Los buenos espíritus protegen a quienes luchan con coraje y perseverancia, siempre y cuando su devoción sea sincera. Pensamientos impuros los ayudan a triunfar y alivian sus pruebas que deben pasar en tanto abandonan a quienes desertaron y sacrifican la verdad por ambiciones personales. Debemos agrupar entre los desertores a quienes se retiran porque tienen otra manera de ver las cosas, a quienes nuestro método les resulta demasiado lento o veloz y por ello intentan lograr por otros medios nuestra meta final. Creemos que no, siempre que la sinceridad y el deseo de propagar la verdad sean sus guías. Pero si sus esfuerzos tienden solamente a ponerlos en relieve y a captar la atención pública para satisfacer su amor propio, sí, entonces deberemos considerarlos simples desertores. Vosotros opináis de manera diferente y no simpatizáis con los principios admitidos por nosotros.
Nada demuestra que estéis en el camino correcto. Se puede diferir en materia científica. Investigad, así como nosotros lo hacemos. El porvenir dirá quién tenía razón. No pretendemos ser los únicos en realizar estudios serios. Lo que nosotros hemos hecho, otros pueden hacerlo. No importa que los hombres inteligentes se agrupen con nosotros o sin nosotros. Mucho mejor si los centros de estudios se multiplican, ya que indicará que las cosas progresan, por lo que aplaudiremos con el gozo en el alma. En cuanto a las rivalidades, a las tentativas para reemplazarnos, no les tememos. Trabajamos para comprender, para enriquecer nuestra inteligencia y nuestro corazón. Luchamos con los demás, pero luchamos por caridad y abnegación. El amor al prójimo debe ser nuestra divisa y la búsqueda de la verdad nuestra única meta. Animados por semejantes sentimientos, podemos luchar contra nuestros adversarios y competidores. Si nos equivocamos, no seremos tan nefastamente tontos como para encapricharnos en nuestras ideas falsas, pero existen principios sobre los cuales estamos seguros de no engañarnos: el amor al bien, la abnegación y la exclusión de todo sentimiento de envidia y celos. Esos principios son los nuestros. Vemos en ellos el lazo que debe unir a todos los hombres de bien, sean cuales fueren las divergencias. Pero el egoísmo y la mala fe levantan barreras infranqueables. ¿Cuál será la consecuencia de ese estado de cosas? Sin duda, las actitudes de los falsos hermanos podrán producir algunas perturbaciones parciales. Por ese motivo, hay que desenmascararlos. Esas maniobras no producirán perjuicios futuros, porque terminarán por descubrir su verdadera faz. Y además, diga lo que se diga o haga, no se puede quitar a la doctrina su carácter distintivo, su filosofía racional y lógica, su moral consoladora y regeneradora. En la actualidad, las bases del espiritismo están firmemente asentadas. Los libros escritos sin equívocos y al alcance de todas las inteligencias serán siempre la expresión clara y exacta de las enseñanzas de los espíritus, las que serán transmitidas intactas a quienes vengan después de nosotros. No hay que olvidar que este es un momento de transición y que ninguna transición, por lo demás, se opera sin conflictos. No debemos asombrarnos de ver agitarse ciertas pasiones, las ambiciones comprometidas, los intereses heridos, las pretensiones no logradas, pero poco a poco todo se extingue, la fiebre se calma, los hombres pasan y las ideas nuevas permanecerán. Espíritas, si queréis ser invencibles, comportaos con benevolencia y caridad. El bien es una coraza contra la que se estrellan las maniobras de la malevolencia. No tengamos miedo, el porvenir es nuestro.
Dejemos a nuestros adversarios debatirse contra la verdad que los ofusca. Toda oposición es impotente contra la evidencia, que siempre triunfa por la fuerza misma de las cosas. La popularización universal del espiritismo es una cuestión de tiempo, y en este siglo el tiempo marcha a pasos agigantados bajo el impulso del progreso. Observación. Publicamos como complemento de este artículo una instrucción dada sobre el mismo tema por Allan Kardec, después de haber ingresado en el mundo espiritual. Nos ha parecido interesante hacer conocer la opinión actual del organizador por excelencia de nuestra filosofía. París, noviembre de 1869. Cuando estaba entre ustedes corporalmente, solía decir que habría que escribir una historia del espiritismo que no dejaría de tener interés. Esa es todavía mi opinión, y los elementos que había reunido con esa finalidad servirán alguna vez para realizar mi pensamiento. Estaba ubicado mejor que nadie para apreciar el curioso espectáculo originado por el descubrimiento y popularización de una gran verdad. Antes presentía, ahora sé del orden maravilloso, de la armonía inconcebible que presiden la concentración de todos los elementos destinados a crear la nueva obra. La benevolencia, la buena voluntad, la devoción absoluta de algunos, la mala fe, la hipocresía, las maniobras malévolas de otros, todo contribuye a conformar la estabilidad del edificio que se eleva. En las manos de las potencias superiores que presiden todos los progresos, las resistencias inconscientes o simuladas, los ataques cuyo objeto es el de sembrar el descrédito y el ridículo, se convierten en instrumentos de elaboración positivos. ¿Qué no se ha hecho? ¿Cuántos móviles se han puesto en movimiento para ahogar a la criatura en su cuna? El charlatanismo y la superstición han querido, cada uno a su tiempo, apoderarse de nuestros principios para explotarlos y beneficiarse. La prensa se ha encarnizado en contra nuestro, se ha hecho mofa de las cosas más respetables, se han atribuido al espíritu del mal las enseñanzas más sublimes, fruto de los espíritus de índole más elevada. Mas, sin embargo, a pesar de tantos esfuerzos, tal coalición de intereses no ha logrado abatir a la doctrina. Justamente esa lucha incesante contra los prejuicios establecidos y los errores acreditados enseña a conocer a los hombres. Sabía, al consagrarme a mi obra, que me exponía al odio y a la envidia. La ruta estaba sembrada de obstáculos innumerables. Al no poder destruir a la doctrina, se atacaba al hombre, pero en ese sentido mi fortaleza era mucha, porque yo hice renuncia de mi personalidad. ¿Qué podía importarme las calumnias? Mi conciencia y la grandeza de la meta me hacían olvidar
las espinas del camino. Los testimonios de simpatía y estima que recibí de quienes supieron apreciarme constituyeron la recompensa más dulce que hubiera podido ambicionar. Pero, ¿cuántas veces habría sucumbido ante el peso de mi tarea si el afecto y el reconocimiento de la mayoría no me hubieran hecho olvidar la ingratitud y la injusticia de algunos? Debo decir que, si bien los ataques en contra mío nunca me afectaron, siempre sufrí a instancias de la falsedad de aquellos a quienes suponía mis amigos y que más colaboración esperaba de ellos. Si bien es justo criticar a quienes, sin haber estudiado a fondo el espiritismo, lo explotaron y desnaturalizaron, cuánto más culpables son aquellos que, después de haber asimilado todos sus principios, se apartaron y lucharon contra él. Son esos desertores quienes apagaron voluntariamente la llama que los iluminaba y que podía iluminar a otros, quienes más necesitan de la misericordia divina. Muy pronto perdieron la protección de los buenos espíritus, recogiendo la experiencia de haberlos visto caer cada vez más y más, llegando a las más críticas situaciones. Desde mi regreso al mundo de los espíritus, he visto gran cantidad de esos infelices. Ahora se arrepienten, lamentan su inercia y mala voluntad, pero no pueden recuperar el tiempo perdido. Pronto volverán a la tierra, con la firme resolución de cooperar activamente en el progreso, pero todavía deberán luchar contra sus antiguas tendencias, hasta que finalmente triunfen sobre ellas. Se podría pensar que los espíritas de la actualidad, iluminados por tantos ejemplos, evitarían caer en idénticos errores. Pero no es así. Por mucho tiempo todavía habrá falsos hermanos y amigos hipócritas, pero, al igual que sus antecesores, ellos no podrán hacer que el espiritismo se aparte de su camino. Conseguirán ocasionar algunas perturbaciones momentáneas que no afectarán en forma grave a la doctrina. Por el contrario, pues muy pronto los espíritus que se han equivocado en el pasado reconocerán sus errores y volverán para cooperar con ardor en la obra que anteriormente mal cultivaron. Ellos ahora, actuando de común acuerdo con los espíritus superiores que dirigen las transformaciones humanitarias por las que pasan los hombres, avanzarán con rapidez rumbo a los tiempos felices prometidos a la humanidad regenerada. Allan Kardec.